Estamos activos. Lo prometido es deuda, con lo que le vinimos. Otra versión. Como nunca antes. Una versión como nunca antes la habían escuchado. Óigame. Y miren dónde le vamos a estar dando lectura. Miren cómo vamos a darle el versículo base a esta fondo atrás imagen. Déjenme compartir, se me olvidó compartir. Se me olvidó compartir. Se me olvidó. Ahora sí, estamos allí, estamos allí. Oiga mi gente, gracias a Dios que esto se graba. Esto se graba y puedo editar el vídeo y ponerlo de muchas maneras. Pero quiero darle énfasis a esta historia que tiene un trasfondo histórico con ese videojuego. La historia de Nightingale tiene un trasfondo que la gente todavía no ha entendido esta ecuación. Yo se la voy a explicar porque pues por gracia divina me tocó ser enfermero en esta tierra y van a entender de una manera bien sencilla cómo yo le proyecto este mensaje de esta manera bajo un modelo teórico. Una manera bien sencilla, mira qué fácil. Pues ¿qué pasa? Basado en lo que nosotros conocemos, oigan, para que entiendan esta historia, yo se la voy a estar proyectando de una manera, de una dinámica que se entienda, basado en este versículo que dice Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El autor de la vida. ¿Qué pasa? Florence Nightingale tiene una historia, para que entiendan la imagen, tienen que entender la historia de la enfermería, el proceso de enfermería, los fundamentos, una manera en la cual ella se desempeñó. Pero escuche la historia. Florence Nightingale, 12 de mayo de 1820, ¿en dónde? Londres, tribu de Dan, donde se manifiesta el anticristo. ¿Qué pasa? 13 de agosto de 1910, ella muere a la edad de 90 años. Fue una enfermera, escritora, estadística británica, considerada la precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. El primer modelo conceptual teórico. O sea, existe una Nightingale, una Dorotea Ores, una Callista Roy. Hay un sinnúmero en este concepto profesional de la enfermería, o sea, asistir calidad de vida a pacientes ante la convalencia de la vida o la muerte, en la manera que sea, probablemente la muerte, en su deterioro de estado de salud. ¿Qué pasa? Escuchen. Cuando ella manifiesta este concepto modelo conceptual, escúcheme, una de sus mayores atribuciones, ¿cuál fue? Su contribución más famosa tuvo lugar durante la guerra de Crimea, a sus 34 años. ¿Qué pasa? El 21 de octubre de 1854, ella y su equipo de enfermeras voluntarias, al que entrenó personalmente, o sea, ella entrenó a 38 personas, incluyendo a su tía Smith, partieron hacia el Imperio Otomano, Imperio Turco. O sea, vamos a la historia. En el transcurso que Nightingale es llamada por el Departamento de Estado de Guerra en aquel entonces británico, la llaman a ella para que ella aplicara este modelo conceptual. ¿Por qué? Porque había la guerra de Crimea. Y esta guerra nada más inicia ante Rusia, Reino Unido y el otro reino por la contienda de la religión. ¿Cuál religión? El protestantismo ortodoxo ruso bajo el concepto del Imperio Romano. Por eso fue la justa causa de que iniciaron esta guerra. ¿Qué pasa? Ante esta guerra, los soldados estaban decayendo, los británicos. Había una mortandad de un 42%, escuche esto, un 42% que se estaban muriendo.
¿Basado a qué? La asepsia médica, el concepto de la higiene, que estos soldados perdían sangre, perdían piernas, un sinnúmero de cosas ante la guerra literal. Oiga bien, literal. O sea, pues una Nightingale, bajo este llamado que le hacen, secretario del Departamento de Estado de Guerra, le hace un acercamiento a ella basado en ¿qué? Sus prácticas filosóficas. ¿Por qué? Bajo el concepto, modelo conceptual. Pues ella empieza a acudir a estos pacientes. Se le da un nombre. Le decían la dama de la lámpara de la noche. Oiga esto. ¿Qué pasa? Bajo este concepto que ella creía, su modelo teórico, no como una Jezabel que enseñó mentira, engaño, Nightingale a nosotros nos modeló de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque en medio de las circunstancias literal de guerra, de decadencia, de mortandad, ella brindaba esperanza. O sea, y hay una mortandad física, sí, en guerra, se pierde en vida, pero la vida espiritual, la vida que el mundo desconoce, que la tiran por desperdicio, o sea, la muerte. Pues entonces, hay uno que dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Pues la teoría de esta mujer, la fe angeliquiniana, iglesia episcopal de ese entonces, en la cual se nombra como cabeza de iglesia al rey, le voy a explicar, al rey Enrique VIII, como la cabeza de Inglaterra bajo esa iglesia. O sea, cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y de esta iglesia, esta mujer, pues, durante ese transcurso de esos sucesos, modeló, practicó, ejecutó, llevó una ejecutoria esta fe. Y esta fe causó que surgiera una Cruz Roja. Fue nombrada, escuche esto, mire, alcanzó fama mundial por sus trabajos propulsores de enfermería y la asistencia de los heridos durante la guerra de Crimea. Fue conocida como la lámpara de realizar la ronda nocturna durante atender sus pacientes. Salmo 119 y 105, que ya usted lo conoce. Óigame, en efecto, mira lo que miren qué nombraron esta dama. Fue la primera pionera admitida en el Royal Statistical Society británico. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tipo? Sociedad erudita, asociación científica. Ante esta sociedad de eruditos, de gente que no pudieron brindar una solución, oigan bien lo que estoy diciendo, a esta situación, a este desempeño, que estaban perdiendo, estaban convaleciendo soldados, bajo sus conceptos teóricos, bajo su modelo, a ella poder brindar, reducir la mortandad de muerte física. Fue bajo este concepto que ella recibió y lo que ella creía, porque ella sentía que era inspirada por Dios de lo que estaba haciendo, porque el concepto que estaban los médicos no podían dar abasto a esta situación en la cual convalecían. Y de un 42%, ella bajo este modelo, ¿qué hizo? Sobreguardó y salvó a una reducción 2%. O sea, de la mitad, cacho, un 2%. Mire, esa mujer hizo milagro de la manera que ella creyó y ejecutó. Pues, ¿qué pasa? De esta manera, óigame, que ella hizo todos estos logros. Yo analizando la historia, óigame bien, la historia de Nightingale, que redujo la mortandad física ante la guerra. En la actualidad, nosotros no tenemos guerra, no tenemos desenlaces caóticos, que tiene que surgir un sinnúmero de gente con valentía, con vigor, prototipo de Nightingale, que sean los que alumbren el camino, como la dama de la noche, a aquellos soldados que estaban convaleciendo. Óyeme, ella redució la mortandad de un 42 a un 2%, pero sepa que esta insignia de arriba de videojuego, mira el concepto que tiene. Mire, este videojuego, de la manera que ha surgido, porque ya todo el mundo conoce la historia de Nightingale, pues mira, nosotros en el mundo espiritual tenemos que luchar con esta manifestación de nuestra vida y nuestra historia, como la vivimos. Pues mira, nosotros ante el proceso de ¿qué? Vida o muerte.
como aquel hombre en la cruz, como aquellos hombres que Florence Nightingale tenía convaleciendo ante la muerte. ¿Por qué? Por mal manejo. Estaban convaleciendo. Y ella, al tener una fe, un concepto, un modelo y una base en quién creía, en quién estaba fundamentada, pues ella lo aplicaba a estos soldados que de una manera que morían. La redució literalmente, pero de una manera espiritual también la redució, porque los que morían, ella les presentaba el plan de salvación. Ella les presentaba que había un Cristo salvador, que había un Cristo que dice: yo soy la resurrección. Ella conocía este concepto. ¿Por qué? Porque desde que el año, mire, 1534, de fe anglicana, el rey Enrique VIII fue nombrado la cabeza de esa iglesia. Y Nightingale murió 3 siglos después, 1800. Todavía estaba esa fe. Esa fe hoy en día ha patrocinado un sinnúmero de prácticas que esa fe en la cual en el pasado proyectaban no es la misma en este tiempo. Se desviaron de la verdad. Se dejaron de llevar por doctrinas de demonios. No supieron sobreguardarse de estos gigantes que te cuenta este juego. Miren la historia de este juego y miren la similitud que tiene metafóricamente Nightingale, la enfermera que sobreguardó a los soldados que estaban convaleciendo ante el monstruo de la muerte, ante el portal que tenían que cruzar, que era la muerte. Pues en este videojuego hay que cruzar un portal para pelear con gigantes. O sea, pues solamente uno dice: yo soy la resurrección. Pues sepa que en el modelo conceptual que Dios me ha dado, sellamentero, yo le aplico a un sinnúmero de pacientes que convalecen ante cáncer terminales, donde el pastor, ministro, burócrata, religioso, que dicen ser judíos, no lo son, no lleva una palabra a estas vidas que diariamente se están yendo de nuestra manifestación en la tierra y convalecen ¿a qué? A la muerte. Y sepa que cruzar manifestación en la tierra y convalecen ¿a qué? A la muerte. Y sepa que no se ha reducido la mortandad espiritual. ¿Por qué? Porque bajo los conceptos teóricos religiosos que practica el mundo y la doctrina que creen y practican, están muertos en vida. Es un valle de huesos secos y el diablo se está levantando como guerra, como león rugiente, y está causando unos estragos espiritual y carnal. O sea, y mucha gente no lo ve, no se han dado cuenta que están en la semana de la profecía. O sea que a mitad de la semana, a la mitad de la semana, el enemigo se manifestará y hará daño. ¿A quiénes? A los débiles en fe, a los que no están convencidos, a los que no están firmes, están peleando, van a caer en el medio de la guerra. Entonces, aquí no va a haber la manera de cómo alumbrarle el camino. ¿Por qué? Porque no militaron en la verdad. No hicieron lo que dice este videojuego, que es los Nightingale espiritual. Mira lo que significa ese videojuego. Óigame. Escuche esto. Dice: la supervivencia por los misterios, peligros de reino de Fire en el mundo, la historia de los juegos. Fabrica, construye y lucha deslumbrante modo donde el humano entra a través de portales mediante una carta en mitad de grandes bestias y monstruos gigantes. O sea, la palabra de Dios nos habla que en el principio hubo una unión con los Nephilim, hombres gigantes. La continuidad de lo que le hablé anterior, porque no tenemos una lucha contra carne y sangre, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, el diario a vivir que nosotros tenemos, que nos hace la guerra, pues nosotros necesitamos saber contra qué estamos peleando. O sea, pues esos portales es lo que nosotros no vemos, que en el mundo espiritual entran, nos acechan, nos oprimen el camino, la obra que tenemos que hacer, llevar las buenas noticias de la verdad. Porque ante la convalencia de mortandad, las noticias de la verdad. Porque ante la convalencia de mortandad, Nightingale llevaba esperanza, daba luz. Por eso fue categorizada, nombrada, galardonada con tantos galardones. ¿Por qué? Porque esta mujer, en este modelo conceptual que no existía, a ser nombrado de esta sociedad, se le otorgó tal mérito. Se lo otorgó, se lo ganó. ¿Por qué? Porque ella brindó esperanza en medio del desierto, en medio de la oscuridad, en medio de esa guerra.
que había, literal, pero en la espiritual, la que nadie ve y no conoce. Cáncer, depresión, un sinnúmero de cosas que están siendo oprimidas por espíritus inmundos. Nadie las ve. Entonces, ese portal es por la oración, es por la fe. Cosas que también Nightingale conocía porque practicaba la fe. O sea, y nosotros, ¿qué dice? Sobre monstruos y bestias, espíritus inmundos. Pues entonces, ¿qué hacen estos individuos? Nightingale y su compañera, pues ¿qué hacen? Sobreviven, desbloquean portales. Mira la historia de los del videojuego. Transportan las míticas tierras de la Fa y recorren los bloques espeluznantemente cienagas y deslumbrantes desiertos, mientras superan todo tipo de pruebas, vencen las fuerzas malévolas de cada reino. O sea, estos dos individuos, cuando entran a ese reino, o sea, cuando usted entra al reino modelo teórico, Nightingale, prototipo sellamentero, sellar a la gente ante la muerte, usted empieza a romper y a luchar contra principados, potestades que quieren acechar las almas para que no reciban el mensaje de la verdad. ¿Por qué? Porque están ante paciente terminal, hospicio, un sinnúmero de cosas que convalecerán. ¿Quién le ofrece la salvación? ¿Quién le alumbra el camino? Como dice el salmista 119:15. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. O sea, pues Nightingale, bajo el concepto sellamentero que Dios nos ha dado para poder darle luz en el proceso de convalencia entre vida o muerte, que está basado en mi práctica legal en Puerto Rico, Estados Unidos, darle calidad de vida, como lo hacemos como enfermeros profesionales ante la manifestación de ¿qué? Convalencia, están desahuciados, hay una degradación espiritual en el pueblo, un sinnúmero de gente ante el comezón de oído, la piquiña, la infección que hay, porque la verdadera palabra no la hay. Había un sinnúmero de gente sabia, prototipos intelectuales, tanta sociedad ya radicada que solo Nightingale pudo brillar en medio de esa oscuridad, que apenas sus soldados estaban todos cayendo, estaban todos convaleciendo. Entonces, bajo su modelo, su fe, su creencia, su práctica, ejecutó y sobreguardó a todos de estos. Muchos soldados sobrevivieron gracias a quién, a una Nightingale, a la pionera, la que hizo el modelo conceptual, que proceso de enfermería, que se basa en 5 modelos, o sea, en la cual se aplican también a la manera de salvación del ser humano. Y el ser humano tiene que entender quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida verdadera. Por aquí, de vez de 5 modelos conceptuales, tenemos los 8 atributos de yo soy. El que te dice, yo soy la resurrección, como aquel momento dado al joven en la cruz, que padecía, estaba convaleciendo ante una situación ejecutoria, sentencia de muerte. ¿Por qué? Por pecador. Aquello era por causa de guerra. ¿Por qué? Por la guerra de Crimea, por los rusos, por los británicos y por estos otros hombres, bajo un concepto religioso, porque fue una guerra religiosa. ¿Cuál de las dos tenía la verdad? Y bajo ese concepto entraron a una guerra, la ortodoxa por la Iglesia Católica. Por eso es que inicia esa guerra y por eso es que surge un fenómeno Nightingale. Pero Nightingale, en el mundo que lo presentan, este videojuego, pues te manda a ti a qué, a tener una vida espiritual, a guerrar, a vencer puntales contra monstruos, a que sobrevive, a que desbloquee las tablas, porque vienen pruebas que vencen a los malévolos de cada reino. O sea, en cada reino, en cada manifestación de todas las iglesias que han ocurrido, las 7 iglesias, desde que Cristo murió, resucitó, el pueblo, los apóstoles, las 7 iglesias que se han manifestado en el transcurso de los últimos 2025 años, nosotros la última nos dice, miren mi hermano, hay que pasar tabla el día a día, 2, el 3, el 4 de año, todos los días una lucha, una guerra. Por eso se decía, nosotros resistimos esto por la armadura de Dios. Pero resulta que ya hubo una Nightingale que descubrió un modelo teórico. Pues yo he descubierto un modelo teórico conceptual. Sellar a la gente antes de la muerte. ¿Con qué? Con la palabra. Llevar las buenas noticias. Llevar el mensaje de la verdad. O sea, descubrir estos tesoros que están escondidos, que Dios nos los dio a nosotros para que los reveláramos a quien, a todo el que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero resulta, mira lo que pasa en el concepto Nightingale videojuego. Batalla. Enfrentan a monstruos espeluznantes, bestias inconcebibles, gracias a tu poderoso despliegue, armas cuerpo a cuerpo de fuego, hechizos. Oiga, esto es un videojuego. Y reúne fuerza en frente de los colapsos de depredadores alfa
que mordean por los confines escondidos de los reinos. O sea, se mueven en los reinos de una manera que nosotros no los vemos. Lo que descubrió el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Pues mira, los que alumbran el camino en ese medio de tinieblas, de mortandad, que una Florencia Nightingale redució en su modelo conceptual, según la historia de la enfermería, de un 42% lo redujo a un 2%, mundo espiritual. Y yo como enfermero, bajo el modelo sellamentero, llevarle a la gente las buenas noticias de salvación, mi esperanza es reducir la mortandad espiritual. O sea, el valle de huesos secos, todo este pueblo que está neófito, errante a la verdad, por teorías teóricas de demonios, por estos gigantes que sembraron toda esta mentira, hay que abrir un despertar ante el valle de huesos secos, ante la mortandad, llevarle la palabra de esperanza, curarle las heridas, engaños, traumas que tienen por así, iglesias pentecostales, apostólicas, no apostólicas, todo este sistema teórico, modélico, que ha llevado al mundo a la perdición, como se lo he mencionado, religión, salud, educación y política. Este mismo modelo ha llevado al mundo a la perdición porque ante la guerra, la situación, solo ella, Dorothea Oren, Florencia Nightingale, es que Dorothea Oren es otra teorizante que aplicó modelos, porque si todo lo que tú vas a traer a este concepto de sobreguardar, ayudar al paciente a que se restaure a su mejor estilo de vida, pues todas las teorías que apliquen a recuperar al paciente a su mejor estado dentro de sus condiciones, porque tuvo una gravedad, una imputación, un sinnúmero de cosas, un mal diagnóstico, un diagnóstico grave, pues necesita rehabilitarse. Pues esto es lo que hacía ella ante la guerra, ante la situación, daba esperanza. Y ante esta guerra que hay espiritual de desconocimiento, pues quiero ser lámpara como lumbrera, que ella alumbra en medio de la noche, bajo este modelo conceptual sellamentero. Número 1, los 144 que van a pronunciar las buenas noticias en este último tiempo. Óigame, muchos van a entender, más otros, los que reciban, a los que tienen su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Usted tiene que pronunciar las buenas noticias a sus seres queridos. Usted tiene que ser el caballero de la noche, la dama de la noche, como lo hizo Nightingale, en la manera terrenal, en la manera física. Estos Nightingale pelean con monstruos, se sobreguardan, luchan, pelean, porque pronunciar la verdad, pero ellos lo hacían para sobrevivir. Pues nosotros, en nuestra vida espiritual, en la cual el apóstol Pablo nos revela mediante la carta de los Éfesos, en el capítulo 6, versículo 12, nosotros no tenemos, no estamos desnudos, tenemos una armadura en la cual podemos resistir todas las asechanzas del diablo. Pues mira, estos Nightingale en su mundo, que cruzan portales, que es mediante la oración, mira, están peleando con estos tipos que son buenos y tienen poderes que nosotros no conocemos. Lo mismo que dice Pablo: principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestiales. O sea, y Florencia Nightingale redujo la mortandad física de estos soldados posguerra que venían heridos. O sea, ella, bajo su modelo teórico, proceso de enfermería, sobreguardó y redujo la mortandad. Pues de esta manera los Nightingale espirituales, los ungidos, los que creen en su nombre, tienen que sanar, vendar las heridas del alma. ¿Para qué? Para que estos hombres perseveren en la verdad en este último tiempo, donde el enemigo de las almas se ha levantado, donde se va a desatar una apostasía como nunca antes. O sea, mucha gente, lo que creen, la fe que practican, menguarán, decaerán, se levantarán unos contra otros. ¿Por qué? Por la mentira y el engaño doctrinal religioso, y no han abierto los ojos. Pero Dios está levantando a los ungidos, los sellados, para que pronuncien las buenas noticias, para que hablen la verdad. Esta grandeza, ¿cuál? El tesoro escondido que descubrió Nightingale mediante su fe, lo que ella creía. Ella creía que era una ungida de Dios. Pues mira, lo fue porque lo creyó. Aportó en medio de esta desgracia, en esta guerra injusta, que estos hombres, mediante causas religiosas, desencadenan unas cosas catastróficas como este último tiempo. Se manifiesta una guerra
la palabra de la profecía 2022 2029 va a venir un desenlace, mucha gente van a decaer, necesitan prototipos de Nightingale espiritual que le alumbren el camino. Ella no sabía que se iba a ganar estos méritos, porque mira, se lo pidieron a tocar, mira, casi convaleciendo. No, la Social Reality de estos eruditos famosos que ella les pasó el rollo y le comió los dulces, porque nadie tuvo la brillante idea, ni aún los médicos, ni aún los cirujanos que existían en aquel momento pudieron reducir la mortandad que esta dama, que yo entiendo que dentro de este sistema Dios se manifestó como nunca antes, para que hubiera esperanza, que en medio de la situación Dios siempre envía hombres y mujeres justos, que están como que verdaderos adoradores, porque dice, bienaventurados los justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que mi gente, les explico esta manifestación, concepto Nightingale de enfermería y el concepto Nightingale en la vida espiritual. O sea, y este videojuego, lo que se ha convertido en ficción de una manera burlona, jocosa, como lo quieran ver, hay un mensaje, hay una proyección, y de la manera en que yo lo analicé, estudiando este bosquejo, este mensaje, descubrí este videojuego. Óigame, y una similitud exacta. Lo mismo que ellos hacen, que cruzan portales, que van más allá, que sobreviven, que exploran, que luchan contra unos monstruos indescriptibles. O sea, Florence Nightingale luchaba de una manera física y espiritual. ¿Cuáles portales? Los de los espíritus inmundos que acechaban en estas vidas ante la convalecencia de la muerte. Óigame, porque si hay algo que nosotros estamos luchando son contra principados que desde que nos levantamos nos acechan, tanto al bueno como al malo. Por eso es que usted tiene que estar bien confiado, firme en lo que milita. ¿Quién es tu abrigo? ¿Bajo qué sombra usted está cubierto? Usted mora bajo la sombra de los omnipotentes. Usted está bajo el abrigo del yo soy la resurrección. Usted está bajo el abrigo yo soy el buen pastor. Óigame, usted está bajo la cobertura del comiendo el pan que dice yo soy el pan de vida. Es usted el que está tomando estas cartas en el asunto para que cuando venga la situación, la desgracia, nos va a hacer vergüenza. O sea, si usted se prepara, se capacita ante todo lo que se va a desenlazar, será sobreguardado, será puesto en gloria, será puesto guardado por cuanto guardaron la palabra de la paciencia. Yo lo guardaré en la hora de la prueba. ¿Cuál prueba? La que viene para probar al fin del mundo. Y estos Nightingale se prepararon para luchar contra vida y espada, contra estos manifestantes que cuando cruzaban este portal peleaban con uña y diente, y nosotros peleamos contra uña y diente, contra las opresiones como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que se sigan cayendo los aviones, se van a caer, que se van a caer mil cosas, van a ocurrir terremotos en muchos lugares. ¿Qué se da a entender? Se acerca el reino milenial, se acerca el reino donde van a subir 144,000 sellados. 2 testigos a la mitad de la semana, Enoc y Elías, que van a pronunciar la verdad. Aquellos que se niegan delante de los hombres para seguir al Cordero de Dios, también van a pregonar la palabra. O sea, es un ejército que se está reuniendo, es un ejército que está tomando valentía, como quienes, estos Nightingale, que van a pelear con estos gigantes. O sea, se manifiesta el Magedón, todo esto va a ocurrir. Es la era donde se va a manifestar el reino de Dios mediante oposición. Va a haber violencia, va a haber una sacudida, va a haber un saqueo, va a haber pestilencia, un sinnúmero de cosas. ¿Contra quién? El pueblo de Dios. Y esos portales que habla este videojuego, dice Apocalipsis, que por 42 meses salían bestias y langostas de las profundidades del abismo. O sea, y ya Nightingale lo pasó en vida ante la guerra de Crimea. Nosotros nos toca, el videojuego nos está hablando, y yo no soy fanático de videojuegos, yo no tengo nada de videojuegos, tengo un Xbox con 10,000 juegos y no los utilizo. Mientras yo investigaba, buscaba, analizaba esta palabra, wow, Florence Nightingale, la aportación que hizo ante la manifestación de esta guerra,
cómo proveyó, cómo asistió bajo la asepsia médica. Algo básico, algo esencial para la vida, o sea, para promulgar la vida, o sea, y ante esta situación de escasez espiritual, mortandad, porque hay una muerte espiritual, necesitamos proveer salud, vida, palabra que alumbre el camino como lo fue ella. Y ante estos Nightingale que estamos peleando la vida espiritual, tenemos que alumbrar el camino mediante ¿qué? Porque lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Salmo 119, 115 lo dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, el aceite que quita la infección de oído es la palabra. La armadura que te protege a ti ante cualquier circunstancia es la fe, es la espada, es la coraza de la justicia, el yelmo de salvación. O sea, el modelo conceptual cual la palabra, teoría de la palabra, no la de estos hombres que enredan al pueblo a doctrinas de demonios y ante las circunstancias pasan vergüenza, convalecen y serán decapitados, serán entregados en camas y en tribulación. ¿Por qué? Porque las obras de ella practican cual Jezabel, no una Nightingale, no una Dorotea Oren, que sacaron modelos teóricos para qué, dar calidad de vida. Entonces, el concepto que yo le estoy presentando, sellamentero, le brinda esperanza ante los pacientes que cada día nos toca ver de una manera u otra. Terminares que no va el pastor ministro, pues nosotros como enfermeros, por lo menos yo y mi esposa, que Dios nos dio este concepto sellamentero ante la muerte, brindarle la palabra como aquel joven como estuvo en la cruz. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:35, yo soy la resurrección. Eso es lo que ofrecía Nightingale. La palabra de la resurrección, porque ella creía en su fe. Ella creía en la fe angelical, ella creía en la iglesia apostólica, que había un conocimiento, no había tantas teorías dogmáticas de demonios. Todavía Darwin no había evolucionado. Había una palabra viva y eficaz, no había una palabra tan adulterada como la tenemos nosotros hoy en día. Ella pudo apreciar una palabra genuina y lo atesoraba, lo guardaba, lo aplicaba. Oye, de una familia módica, ella se dedicó a servir, como tenemos como esta de Puerto Rico, Solina Ferrer, una mujer adinerada, familia de los Ferrer Rangel, se dedicó a ¿qué? A servir. Solina Ferrer se dedicó a servir. Florencia Nightingale se dedicó a servir. Y surgió un fenómeno ante las circunstancias de la guerra. Ante la mortandad que todos los soldados estaban convaleciendo, ella en el proceso de enfermería brindó vida y calidad de vida. Redujo la mortandad. Y la palabra que Dios me ha dado como lumbrera en medio de la noche, de la tempestad, de las tinieblas, porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y dice la historia que a ella se le conoció, a Florencia Nightingale, como la dama de la lámpara. Óigame, y explicando, que lo van a ver si ven el video porque lo pienso subir, la historia de este videojuego que luchan contra las potestades, cruzan portales, se arman de valor para conquistar estos reinos contra estas huestes de maldad dentro del contexto de la historia de los videojuegos. Es la vida espiritual que nosotros llevamos día a día, por abrirle los ojos a aquellos que están ciegos, a aquellos que están endoctrinados, que están dentro de la matriz y no saben cómo fluir, salir. ¿Por qué? Porque están afanados a lo que ven y creen, son visuales. Entonces se olvidan que hay un mundo espiritual, o sea, la muerte. Dice, y que por las obras que hemos tenido en esta tierra seremos juzgados, sea para bien o sea para mal. O sea, anda derecho, ande con cuidado y usted no tendrá ningún problema. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo, se mantuvo justo, íntegro. Dios honrará, bienaventurados los justos, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, y este concepto, modelo teórico que Florencia Nightingale implementó en el proceso de enfermería hasta el sol de hoy, sigue brillando, sigue fluyendo, sigue dando vida, o sea, y de la manera física, ahora de la manera espiritual.
Porque estamos compuestos cuerpo, alma y espíritu. Y cuerpo, alma y espíritu, pues ¿quién le da palabra al espíritu? El capellán. Si el capellán cuando viene necesita que sea sanado también. Aquí hay algo más, por eso un discípulo no nace un día a otro. Hay quienes han tenido el privilegio y la dicha como quién, como aquel hombre en la cruz. Como estos soldados, con una manera, muchos convalecieron, gracias a Dios que Dios puso una Florence Nightingale que le daba caída de vida, y los que convalecían le presentaba al caballero de la cruz. Le presentaba, hay uno que dice yo soy la resurrección, porque ella aplicó sus modelos conceptuales teóricos, lo que ella creía y practicaba su fe. Y ella creía en la fe, o sea, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal hoy en día, o sea, la que hoy en día aprueba la homosexualidad, el lesbianismo, o sea, ella no estaba bajo estos patrones y creencias, no, se han transdiversado, todos se han desviado de la verdad por doctrinas herejes de demonios. Entonces, la sana doctrina la dejaron de practicar, o sea, guardar la palabra, los valores, la creencia. La biología nos enseña varón y hembra lo creó Dios. Así que mi gente, no os dejo. No sé cuánto tiempo llevo, pero quiero tratar de ser breve para cuando yo pueda descargar los vídeos, subirlos, se queden grabados. Pero yo solamente quería compartir esta metáfora, hipótesis, basada en la historia de Florence Nightingale, la profesión en la cual pues, me enorgullece poder aplicarla bajo este concepto espiritual, sellamentero, sellado por la fe, porque ante la convalencia, y ya he explicado el concepto sellamentero, es un modelo basado en la enfermería, que mediante esta profesión, ante la convalecencia de tantos pacientes que uno ve asiste, la mejor manera de tú poder presentarle, aquí no existe religión, aquí no existe dogmática, creencia por hombre, aquí existe quien te salva a ti de la muerte. ¿Quién te dice a ti yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién te dice a ti yo soy la resurrección? O sea, autor y consumidor de la vida, el Cordero de Dios. Lo que Él murió, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es el hombre que muere sin el conocimiento que Él es la resurrección. Aquí es que está ese problema. Entonces, como estas personas se le asiste físicamente, pues en la manera espiritual le dan el alumbramiento del camino, como lo hizo Nightingale, como estos hombres luchan y pelean en este mundo contra viento y marea y espada, pelean, luchan, se sobreguardan, se ayudan para vencer a estos malignos, o sea, mundo espiritual. Y tienen que cruzar portales, pasar tablas. Esos son los días de vida que nosotros tenemos en los 20, 30, 40, 50, lo que haya llegado a la prolongada de vida, ha sido una manera que hay que luchar día a día, trabajar, fajarse, tratar de dentro de todo ese contorno que nos toca vivir también promulgar la verdad, llevar las buenas noticias. Pues ¿cómo hacemos? Mira, dentro de nuestra poca fuerza, porque Dios nos dará la fuerza necesaria, adecuada, para que nosotros podamos ayudar a otros, los que estén dispuestos. Por eso Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay pocos obreros, mucho cacique, mucho manda aquí, pero pocos descubren la verdad, pocos enseñan la verdad. Entonces, los que tratan de enseñar la verdad, mira, pues, están torcidos, pero es en vano. Por lo tanto, tómese el tiempo de analizar, escudriñarse, sentarse a escuchar palabras de la verdad. Primero sea discípulo y después intente incitar a otro, pero primero trátese con usted, atiéndase usted, sane usted primero. Usted tiene un cáncer terminal, usted está desahuciado. O sea, hay un desahucio ante la profecía los últimos 7 años. Pues resulta que ante esta profecía hay un pueblo enredado bajo doctrina hereje por los mismos ministros, pastores, evangelistas. Hay doctrinas herejes y no se han dado cuenta. Y aquí se va a cortar cabeza. Pues ¿quién alumbra el camino? Los Nightingale, héroes espirituales, los sellados. Ese pueblo de Dios que se va a conocer por su fruto. Aquellos que no están escondidos dentro de 4 paredes, que están, dicen que llevando la palabra, pero cuando te llevan la palabra y tú los analizas, los pones en balanza, los escudriñas, dice, pues dame la garantía de lo que tú me estás dando como opción. Sí, Cristo es el camino, pero bajo qué concepto yo soy sobreguardado, que en cualquier momento me voy a un rastro. No, mire, estos Nightingale tienen que cruzar portales, tienen que luchar. El pueblo tuvo que aguantarse 10 plagas
y tuvo que mamarse las pagas de los primogénitos, ven, toda esa desgracia, aunque no les pasó nada, Dios los guardó, pues nosotros nos va a pasar lo mismo ante esta manifestación de estos últimos 7 años, que apenas faltan 4 años, si usted lo quiere creer. Si usted no lo quiere creer, su problema. Dice, el avisado ve mal y se esconde. O sea, a mis siervos de los profetas, Dios le está dando palabra a los ungidos, nosotros, los 144, que estamos hablando la verdad. Muchos tampoco van a creer. Se van a aterrorizar, se van a escandalizar, porque ¿cómo es posible? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos escuchen. Esa es la señal que Dios dio. Y esta señal es la que yo le estoy dando. Bajo este concepto sellamentero, escuchar la palabra de la cruz. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Vosotros sois la sal de la tierra, por la verdadera sal, que sepa dar sazón, que sepa dar instrucciones justas y precisas, para que todo el que escuche se sobreguarde y sea salvo. O sea, un buen instructor, un buen maestro, o sea, una persona que sea capaz de tomar una ejecutoria clínica, que pueda hacer una intervención ante la presión, ante la adversidad, en escasos recursos, sin materiales, sin un sinnúmero de cosas. El paciente herido, y cómo tú sanas ese paciente sin los materiales necesarios. Con lo que haya, pues con lo que haya trabajamos, como le tocó aquí en Florence Nightingale, que tiene que transfundir, hacer 20 cosas en medio de las situaciones. Por eso ella se tomó el atrevimiento de, cuando este individuo genera el Departamento de Estado de Guerra británico, la llama, ella tuvo que entrenar a 38 personas, incluyendo a su primo, tía, no me acuerdo. ¿Para qué? Ir a esta situación, acudir a esta gente que estaban, ¿qué? Convaleciendo. Un prototipo de ellos como 300, como Gedeón, que estos hombres, apenas 300 hombres, conquistaron. Estas mujeres, apenas 38, miren lo que hicieron. Yo no quiero saber qué van a hacer los 144,000 sellados cuando todos estén en firme función. Un caos en el mundo. Llevar la verdad. Enoc y Elías por otro lado. Y los que creen, miren mi hermano, vamos a provocar la conquista. Vamos a provocar la bomba de Hiroshima, porque el reino de Dios se ha de manifestar. Óigame, es el momento de proclamar las buenas noticias de salvación. Esto no se trata de que si yo soy pentecostal, que si yo soy adventista. Esto se trata quién tú eres delante del Cordero. ¿Eres tú el que alumbra en el camino? ¿Eres tú el que estás dando el sazón en estos últimos tiempos? ¿O estás dando buenos frutos o estás dando malos frutos? Porque hay dos señores, a uno sirve y a otro aborrecerá. O sea, y Dios es claro y preciso. Tengo contra ti que si retienen la doctrina de esta mujer profetiza, serás entregado en cama y en tribulación a los que con ella fornican. Y de eso, un buen enfermero Nightingale te guarda y te sobreguarda de esos términos espirituales que usted todavía no los conoce. No los conoce porque son neófitos. Prefirieron escuchar instrucciones de toda esta gente, no corroborar, no reafirmar, no analizar, no investigar un sinnúmero de cosas, de desenlaces que desde que ocurrió, o sea, 1998, soy yo Windows, pues 1998 ya el internet estaba fluyendo, 99, 2000, 2001. Había información y nadie creyó. Me tildaron de loco ahora. Aguanten al Coqui, aguántense a Nightingale, aguántense en el que alumbra el camino, aguántate a un Ungido, aguántate a un Atalaya, aguántate un prototipo Juan el Bautista, aguántate un Jeremías, aguántate una mula de Balaam, a un sinnúmero de hombres, tanto los profetas mayores como los menores, que vamos a empezar a predicar la palabra de la verdad. Mucha gente van a ser desenmascarados. ¿Por qué? Porque pronuncian mentiras. Son hombres de engaño. Dicen ser judíos, no lo son, mienten. Pues entonces, yo los entrego en sinagogas de Satanás. ¿Quiénes son estos? Los que dicen ser la luz del mundo. Qué profundo. Usted escudriña quiénes son los que alumbran el camino y son prototipos de Nightingale, como estos videojuegos, que son los que conquistan, pasan las tablas, vencen monstruos. Pero mire, están unidos, porque estos malignos que salen aquí en estos portales, cuando ellos entran, le hacen la guerra, o sea, los espíritus inmundos.
los mismos que le hicieron la guerra a Nightingale, los mismos que le hacen la guerra a usted y a mí, que tratamos, los pocos que habemos, de tratar de llevar esta verdad para que todo el que en él crea no se pierda ante qué, lo que ha de acontecer, el último tiempo, y cual Dios quiere que todos sean salvos. Así que mi gente, los dejo bajo el tema Nightingale. Así que mi gente de Puerto Rico para el mundo del coquí, yo solamente soy un siervo